Hola mis amados seres despiertos, espero que estén muy bien, pasándola súper bien, que estén pasando un día espectacular, lleno de brillo, lleno de gozo, lleno de amor. Bueno, me parezco a la voz de tu alma. Uno tiene que pasar por estos protocolos. Si es primera vez que estás aquí, por favor, suscríbete a mi canal. Si no estás de acuerdo con lo que estamos viviendo aquí, lo que estamos diciendo aquí, te invito a irte por la puerta. Deja de ser hate. Este canal no tiene casi hate. Por lo menos hate que, que opinen y empiecen a decir cosas así todas incoherentes. Pero bueno, por ahí aparecieron un par que, que ya van a venir con su cristianismo, con su cuestión, con su cuestión. Ay, no, por favor. O sea, aquí no estamos para esto. Pero bueno, vamos a hacer un tema hoy que para mí es sumamente sensible y no sé, de repente si yo siento que si puede aportar en algo, pues muchísimo mejor. Me encantaría poder ayudar a quienes han pasado por estas cosas, aunque mi tema es muy atípico, porque por lo general cuando pasamos por esto, la gente que ha pasado por esto es con sus padres o con sus abuelos. En este caso, yo siendo joven, me casé con una persona que me lleva 22 años, una persona que era sumamente activa, activo en todos los sentidos, trabajador, sexualmente activo, lucidísimo de su mente. Bueno, me he dado cuenta a veces que sí sentía que no estaba tan así, pero bueno, no, yo pensaba que él era como raro porque era ingeniero de sistemas, pero realmente era raro porque era raro. A ver, y sin juzgar, por supuesto, a los colegas ingenieros de sistema o los programadores. Pero bueno, o sea, para estar todo el día programando y para que te guste programar, echar códigos como loco durante todo el día, toda la noche, toda la madrugada, tienes que ser una persona un poco no tan normal. No es normal. O sea, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Puros videojuegos y computadoras todo el día. No sé cómo se casaron. No sé cómo se casó ese señor conmigo si estaba todo el tiempo con eso. En fin, resulta ser que, bueno, si ustedes saben, yo estuve casada, bueno, todavía lo estoy, en este momento estoy todavía casada legalmente, pero ya yo tenía más de, a ver, como desde el 2018, que yo tomé la decisión de separarme, me fui a Colombia por 3 meses, luego tuve que volver a vivir en su casa. Y bueno, empezar a planificar mi venida para España, pero después cayó la cuarentena y me tienen que operar la vista, entonces todo se fue al caño. Sin embargo, en esos días, en estos años, yo desarrollé muchísimo mi canal. Esos fueron los días más creativos y a partir del 2018, 2019, yo empecé a trabajar muchísimo en el canal, pero mucho. Yo cuando fui a Colombia en el 2018 apenas tenía la meditación de Écate, y fue en la casa ya de regreso que empecé a hacer las otras meditaciones y allí desarrollar mi canal. Así que no fue tan malo regresarme y quedarme allí, ¿ok? Y por supuesto todos ustedes me ayudaron hasta que ya yo completé los 1000 suscriptores. Entonces, bueno, ya eso fue hacia adelante todo el tiempo. Pero bueno, estábamos prácticamente separados. Ya yo no dormía ni siquiera en su habitación. Yo me sentía prestada como una inquilina, y bueno, sin embargo, siempre fue proveedor, o sea, nunca me exigió nada más, pero hizo sus cosas como para que yo me obstinara y me fuera, etcétera, etcétera. Bueno, muchas cosas que no vale la pena aquí decir porque no vamos a hablar de eso. Me pasaron muchas cosas, estaba como en 3 y 2, había una persona que me estaba diciendo, vente, vente para España, yo aquí te apoyo, entonces estaba como buscando la manera de cómo irme, de manera por supuesto legal, y la única manera que yo encontré era que él se fuera conmigo y ya después de aquí, bueno, ya se vería qué se hacía o él se devolvía, lo que sea. Él dijo que sí, él nunca me decía que no, pero no hacía nada. Me decía, bueno, sí, vamos a darle, yo te doy la residencia, yo te doy todo, no sé qué. Y bueno, después nos separamos y nos divorciamos, yo te mando el divorcio, no sé qué, y bueno, todo chévere, todo estuvo correcto, pero nunca lo hacía, nunca lo hacía, nunca lo hacía, hacía el loco.
Yo hacía el paisa. En esos días, no sé, les quiero contar esto. No sé por qué, iba a contarles directamente sobre la enfermedad, pero quiero contarles como el antecedente. Entonces, en esos años hubo mucho maltrato, hubo mucho gaslighting, hubo mucho de todo. Mucho cierto narcisismo, cierto maltrato psicológico, cierto maltrato, invalidación por montón. Y lo último fue la violencia económica. Él se metía en mi computadora, porque obviamente es hacker informático. Yo no le tenía ni clave, pero bueno, se metía en mi PayPal y veía cuando yo tenía muchas consultas y tenía mucho dinero y él se escondía el dinero. No tengo dinero, no. Entonces yo tenía que, de mis ahorros para yo venirme a España, tenía que dar muchísima cantidad de dinero para poder mantener a la familia durante todo el mes. Que en realidad éramos mi hijo, su novio y yo, y él, bueno, chévere. Entonces siempre empezó con un momento a desconfigurar mi cosa. Yo le descubrí que me revisaba cosas en mi compu porque, por ejemplo, estaba el historial de búsqueda estaba borrado. Esas eran como las señales. Este, el usuario de PayPal estaba, o sea, después el historial de PayPal, el historial marcaba que el PayPal lo habían revisado. Entonces también me di cuenta de muchas cosas, ¿no? Bueno, nada, yo empecé a sentir muchísimo miedo, empecé como a protegerme mucho y ese año, ese último año, no me entraban consultas. Yo hacía talleres en mi casa y las alumnas se me iban o me estafaban o bueno, todo ese año fue fatal. Yo no sé cómo hice para sobrevivir, pero fue terrible, fue muy malo. Ahí fue donde yo empecé a sospechar cosas como muy malignas, cosas como que estaban feas, cosas como que estaban oscuras, estaban ahí como tratando de frenarme mi vida. Sin embargo, en cosas de repente que no tenían nada que ver con la magia o nada que ver con España o con mi plan, me resultaban mejor, o sea, me resultaban bien. Pagué unos cursos, me formé varias veces en muchas cosas, en marketing, lo que sea. En eso sí que milagrosamente no me aparecía el dinero, me aparecían las cosas. Eh, Después de ese año, entonces yo empecé a entender muchas cosas, que aquí no estaba fluyendo la cosa, que esta persona me quitaba mucha energía. Era como una especie de vampiro. Y eso, o sea, no se pueden imaginar todo lo que Cata me ayudó a canalizar, a limpiar, a hablar con el alma del Señor, porque yo que hablaba con las almas muertas y hablaba con las almas, jamás pude hablar con él. O sea, esos registros akáshicos nunca. Yo me metí en su campo, él se volteaba y se iba y me dejaba sola. Entonces yo le decía a Cata, yo necesito que tú me mires esto y las cosas que ella vio, muchacho, horrible. La cosa fue que yo dije, bueno, yo voy a, de verdad, hacerlo del divorcio, voy a hacerlo. Carísimo, muchacho. Carísimo. Y eso que era una amiga que me iba a ayudar, que yo no me iba a cobrar por el documento, pero era caro, sumamente caro, porque claro, yo me divorcié la primera vez y había un menor de edad y la cosa era como más fácil, o sea, era mucho más sencilla, entre comillas. Pero aquí había que pagar muchas cosas. Yo dije, "Uf", calculando, me salía más caro el divorcio que venirme a España. Y yo dije, ¿qué hago? Entonces, bueno, todo fue horrible. Yo entré en una depresión silenciosa porque yo no sabía nada. Yo no estaba consciente de mi estado de salud mental. No estaba para nada consciente. O sea, yo decía que no, que no, que no, que no, que no, porque yo era una persona espiritual, meditaba, bruja, creativa, no sé qué cosa. Gracias a las diosas y a los dioses que yo tenía muchos amigos. Bueno, en esa época bailé mucho en un bar que se llama Jueves, los jueves de tribal, los jueves temáticos, y a mí me invitaban, cada 15 días me invitaban y me ganaban dinero. Muchas veces ese dinero era como para pagar el taxi y ya, y siempre buscaba como quien me llevara para ahorrarme el dinero, no gastarlo todo. Vamos con la segunda parte. Vale, eso ese año fue horrible hasta que yo me fui a mi último curso en Vipassana, en donde yo fui gerente de mujeres. Yo eso creo que se los conté hace unos videos atrás.
Y allí pasaron muchas cosas, muchachos. Pasaron cosas increíbles. Ese fue un curso sumamente, además que era un curso avanzado, a mí me faltaba como un curso para poder optar por por el SATI, pero yo lo hice porque yo era gerente. A mí no me tocaba ser gerente, me tocaba estar en mi primer servicio me tocaba en la cocina, pero la chica que iba a ser gerente, que tenía mucha experiencia, me dijo, mira, yo no puedo estar subiendo y bajando escaleras, es un trabajo que requiere mucho esfuerzo físico, yo voy a estar en la cocina. Y yo, bueno, perfecto, soy la gerente. Gerente, mami, gerente, papi, muchacho, uff, gerente es lo peor. Tenía mi cabaña para mí sola, pero yo vi fantasmas, yo vi nada, yo me quería morir, yo me procesé horrible. Tuve un problema con una se supone que las estudiantes más viejas, tipo me salió con una estupidez así, niña interna horrible, yo me tuve que callar. Bueno, eso fue un cuentazo. Después les contaré, solamente haré un capítulo para contar eso. Entonces yo me informé que eso fue tipo agosto, eso fue antes de la catecia, era fue mi segunda catecia, mi segundo año del curso del devocional de Hécate, y yo venía de Vipassana, de todos los 11, 12 días, y tenía que arrancar la siguiente semana con el curso. Entonces la gente se me metió en el grupo, no sé qué, bueno, chévere ese día, esa temporada. Y yo estaba obstinada, porque cuando yo me iba para Vipassana, a mí me pasaban muchas cosas. De hecho, yo tengo una alumna, bueno, ex alumna, que ella, muy arrogantemente, quería acomodar a su novio, pero su novio ella sentía que su novio estaba como perdido en la vida y lo mandó a Vipassana. Y cuando el hombre llegó, le dijo, ¿cómo te fue, mi amor? Me fue muy bien, aclaré muchos puntos, me encontré conmigo mismo y por ende terminamos. Entonces ya lo mandó para allá y terminó porque ella era muy tóxica. Ay, qué horror. Bueno, yo eso creo que lo conté en unos videos. La cosa es que yo llegué muy clara y yo tomé una decisión. Yo dije, bueno, se me hace difícil el tema de España, me da mucho miedo irme sola, ilegal, tampoco lo voy a utilizar a él para eso, porque no sería justo. Bueno, y nada, yo decía, bueno, lo que voy a hacer había un curso que era el 31 de diciembre para recibir el año allá. Obviamente te vas como tipo el 27, te vas un poquito antes y los últimos días es el año nuevo, recibes el año allá. Yo dije, bueno, hay allá mucha gente que a veces se va y hace curso. Entre curso y curso hay como un mini curso que es solamente para hacer mantenimiento, para lavar las sábanas, para limpiar los cuartos, para arreglar el jardín, bueno, hacer mantenimiento. Entonces yo digo, bueno, yo me voy al 31, hago el siguiente curso que es de mantenimiento, hago el siguiente curso que es no sé qué, hago el siguiente curso como gerente. Y así hasta que yo pueda por lo menos empezar mi año fuera de todo, fuera de la vida, fuera de todo, perdida en la vida, de mí no van a saber. Porque si yo no puedo lograr mi sueño de venirme a España y hacer lo que tengo que hacer, o irme de Venezuela, o desarrollarme en otras cosas, estar aquí enclaustrada con ese señor, pues yo me voy para Vipassana. Eso fue la decisión. Fue septiembre, octubre. Y cuando ya yo iba, yo tenía que inscribirme un mes antes, creo que era finales de noviembre, que tenía que inscribirme para el curso que era en diciembre. Antes de yo inscribirme, pasó algo muy malo y fue que Héctor llegó del trabajo pálido, con la vista perdida, como si le hubieran sacado el alma, muchacho. Eso fue muy doloroso. Nunca había llorado esto, qué fuerte. Verlo así, una persona tan con carácter, tan centrado en la vida, que él venía como muy apartado, venía haciendo como cosas muy raras, se le olvidaba la compra, se le desconfiguraba qué sé yo, la compu, o olvidaba la clave de su tarjeta, muchas cosas. Y verlo así, tan zombie, tan poseído, y es por eso que hago este video, para hablar un poco de esto, fue muy doloroso.
Y yo dije, tengo que tomar una decisión porque yo no me voy a quedar aquí. No me quiero quedar aquí. ¿Y qué voy a hacer? Eh, yo empecé a hacerle caso a mi corazón. Yo dije, en un momento dado, mi adolescente dijo, pues fabuloso, nos vamos a España, nos vamos con él. Y lo ayudamos a él, allá lo pueden ayudar y tú puedes hacer lo que quieras, cumplir tus sueños. Yo no sé si esa fue la mejor decisión que yo pude tomar. Un amigo me dijo, Margie, tú no tienes la obligación de quedarte, porque él no es tu sangre. Aparte que tú ya estabas separada de él, no tenían matrimonio, no tenían absolutamente nada. No estaban ni durmiendo separados, estaban durmiendo separados, no tenían ningún tipo de nada, no nos hablábamos casi. No había conversación, ya no habían esas conversaciones en la mesa, no habían esas conversaciones frente a una película, no había esa tradición de almorzar juntos y ver una película en la cama, lo que sea, ya no había nada. Y de lo otro menos, hace miles de años. Y el amigo mío me dijo, acuérdate de esto. Y una persona que me dijo eh, que lo pensara mucho. Y el resto de la humanidad me decía, llévalo, 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 que es lo mejor que puedes hacer, lo mejor que puedes hacer, lo mejor que puedes hacer. Yo te apoyo, es lo mejor que puedes hacer. Y mucha de la gente que me dijo, yo te apoyo, yo te apoyo, yo te apoyo, ya no está. Nunca supe más nada de ello. Total que bueno, duré un año planificando. Eso fue un proceso precioso porque fue un proceso en donde trabajé con el bullet journal, trabajé con muchas cosas, trabajé con magia, trabajé con manifestación. Bueno, estuve todo un año haciendo cosas y finalmente, eh, finalmente llegué. Llegué en el 2023, en noviembre, justamente en noviembre, hice todo. Hice todo con miedo, pero lo hice. Salí de mi país con mucho miedo y lo que enfrenté aquí fue de lo último. Fueron momentos muy bonitos donde conocí, donde compartí, donde dije, wow, o sea, viví para lo que yo quería vivir, pero ya las cosas empezaron a ponerse un poquito crudas, como siempre. Quiero hablar un poco del Alzheimer, porque lo que le dio a Héctor fue el Alzheimer, rápidamente. ¿Okay? Hice la introducción demasiado larga. Y estoy convencida de que esta persona tiene una entidad. Cuando yo comencé a trabajar con él a nivel energético, yo le hacía limpiezas mensuales. Muchachos, la primera limpieza que yo le hice, aparte, duró como un año con los chakras desbalanceados. Se los limpiaba, se los desbalanceaba, se los limpiaba, se los desbalanceaba. Ahorita está regular son. Otra de las cosas que le vi a la persona fue el cordón dorado roto y roto por el timo. Y eso, por supuesto, fue el pinchacito. Yo les he hablado de lo que energéticamente significa ese pinchacito que nos hicieron a muchos, cómo afecta y en dónde afecta y por qué lo pusieron ahí, ese implante. Que bueno, que el timo ya saben que es la conexión con la divinidad, el chakra 15, según el libro. Y bueno, por si acaso, por si acaso vienen los hate otra vez a escribirme, aquí se la dan de que son maestros. Bueno, señor, si usted es maestro, o si usted le molesta a un maestro, o si usted le molesta a la gente que sepa mucho, váyase de aquí este canal. Porque yo sé por qué, yo sé de qué canal vienen. Yo sé de qué canal vienen, pero yo también le dejé mi regalito para allá. La gente hablando mal de la Wicca, chicos, ¿qué es eso? Ay, que le no. Después voy a hacer un video de esto. No, es que no sé si hacerle propaganda a esa gente, pero bueno. Ok, estamos hablando de los chakras, hablando del cordón dorado, que es grave, grave, es muy grave, es fuerte, es uno de los últimos bloqueos que están en la lista de mi libro de trabajo, que es peligroso. O sea, que tu cordón dorado esté roto, aunque sea parcial, eso nunca se rompe completamente, pero hay algo ahí, hay una desconexión muy fuerte. Yo no sé si la vacuna o lo que pasó en ese año fue como el detonante. Fue el detonante porque yo pregunté mucho en mis registros akáshicos con el péndulo por qué le pasó, desde cuándo lo tiene. Y esta enfermedad viene
periódicamente avanzando, o sea, viene como con un deterioro. Y básicamente me dijeron en el registro akáshico que era por los viajes. Este señor viajó demasiado, o sea, el señor se la pasaba metido en un avión. Y las personas que viajan mucho y aparte de eso no tienen una conexión con su parte espiritual y trabajan todo el tiempo con la tecnología, lo desconectan. Porque cuando tú estás en un avión, el avión pasa por muchos vórtices, porque obviamente no es que creas tú que los vórtices están solo en la Tierra, en el cielo también hay vórtices. Y quién sabe qué cosa pasó, qué entidad se le pegó, porque cuando tú estás de baja vibración, esta persona fumaba mucho y tomaba mucho, también se pueden meter entidades, estás desconectado de la realidad, también pasó por muchas depresiones que nunca fueron atendidas, entonces era como ¿sabes? El tema es que esta persona tiene una mejor amiga, que ella sabe muchas cosas y nunca se ha parado a decirme a mí esto y esto y esto. Cuando yo conocí a Héctor, él tenía como una afición a la parte holística, gracias a esta amiga. Yo me imagino que ella habrá detectado que este señor estaba en depresión y empezó a recomendarle cositas, a darle mensajes espirituales, a mandarle mantras. Él escuchaba mucho a Deva Premal, se ponían a buscar piedritas, minerales, energéticos, tómate la piedrita con el agüita con el cuarzo. Entonces seguramente pasó algo. Pero yo te digo, si yo soy la esposa y si pasan estas cosas, ¿por qué tú no me dices? Mira, yo te voy a explicar, te voy a decir cuál es el proceso porque yo tengo años conociendo a Héctor y yo sé todo lo que él ha hecho, yo sé lo que él siente, a lo mejor no lo sé todo porque también es una gente callada, reservada, que no decía nada nunca. Bueno, las cosas operativas fueron horribles, yo no sabía dónde pagar la luz, en cuál era la clave de la cosa, menos mal que yo tenía afiliada a mi banco varios servicios, la luz, el teléfono, bueno, las claves, yo iba para los bancos, yo le empecé a manejar las cuentas de los bancos, el sueldo, todas esas cosas se lo empecé a manejar y ese hombre estaba molesto conmigo porque que yo le estaba robando su dinero. Ay, no, mi amor, eso fue horrible. La cosa es que, ya hablando de la parte energética, sí, él presentaba muchas cosas y yo sentía que esas entidades estaban ahí con él y se fueron acrecentando. O sea, ese fenómeno de que yo te jorongo tu teléfono o te jorongo te inmiscuyo en tu computadora para revisar tu historial, es una cosa de locos. Y que no, y que te veo y que estoy, o sea, es una obsesión muy grande que había ahí en esa parte, ¿no? Y entonces siempre era como todo un espionaje, pero yo subestimaba mucho ese tema. Yo lo subestimaba demasiado. Yo decía, no, usted no puede conmigo, yo en cualquier momento me puedo ir. Y no era así. Pero eran cosas que no eran propias de la persona. Esa persona cambió demasiado, cambió mucho. Y bueno, viviendo aquí, he revisado mucho su energía. Obviamente, yo no puedo entrar en la energía. Yo trato de hacer meditaciones con personas, le veo la energía, bueno, ustedes saben, las que están aquí que pertenecieron al grupo del año pasado de los registros akáshicos, del 21 de diciembre al 6 de enero que les hice el trabajo de sanación akáshica, yo me les metí en su vida y les revisé todo y ustedes dijeron, oye, sí, eso sí es así, o sea, se quedaron sorprendidos, pero con este señor jamás. Entonces, hay muchísimas cosas que se han bloqueado, que he luchado, uno lucha mucho, porque en definitiva, no solamente con la gente que tiene Alzheimer, sino con la gente que esquizofrenia, esos son pobrecitos, tienen como más conexión con eso. Mi vida es fantasmagórica hoy en día. Mi vida es sumamente fantasmagórica porque esa entidad cada vez está peor. Yo no le digo enfermedad, yo le digo entidad. Yo sé cuando Héctor está actuando como Héctor y sé cuándo es la entidad. ¿Ok? Yo sé cuándo es. Y es tan fuerte que hay cosas que a la entidad le gusta comer y hay otras que a Héctor sí le gusta comer.
Los dos son diferentes. Entonces, cuando yo hago la comida que le doy de comer, yo sé cuando está en Héctor. Y el Héctor es una gente muy agradecida. Pero cuando está la entidad dominando allí es horrible. Es una cosa, un espanto. Puedo estar en la casa haciendo algo y de repente veo como aquí muchas veces cuando yo veo para acá es porque él anda por ahí inmiscuyéndose y viendo qué hago. Ok, entonces como cuando toma cerveza es él, o sea, es Héctor así en su máximo esplendor, no hay problema, pero hay momentos en donde es una cosa espantosa. Y bueno, básicamente ese tipo de entidades se obsesionan contigo, se enamoran de ti, no te sueltan y la cosa está muy luchona, está muy difícil. El Alzheimer es algo que yo le tenía muchísimo miedo y me daba mucho miedo tener inclusive que cuidar a alguien con eso, si sea mis padres o lo que sea, y fíjense ahora cómo la vida, ¿no? ¿Qué fue lo que a mí me ayudó a nivel personal para yo poder vivir con esto? Pues un libro maravilloso que se llama El gran plan de tu alma, en donde me explicaron cómo las almas se reúnen en un espacio como una sala de conferencias y allí deciden cuál va a ser el papel de cada alma en la vida de la persona que está como en el centro. Y al principio me da muchísima rabia de cómo es posible que una persona se preste para conquistar a una persona, enamorarla o vivir con ella, mantenerla como su esposa y que la vida no la sabes, que él no me dejó, o sea, no me dejó alternativa, no me dejó alternativa. Y yo lo pienso, yo digo, yo pude haber salido, es que no lo sabía. Creo que mi deseo de venirme para acá era mucho más grande. Y el tema con venirme no era solo un capricho, sino es que yo sé que algo va a pasar aquí. Yo sé que aquí hay algo que va a ser definitivo en mi vida, porque mi alma está ahí y se me hizo muy fácil venirme. De hecho, se me hizo mucho más fácil cuando Héctor no interfirió en la avenida. Ok, yo manejé todo, lo manejé todo y me vine con él así, con todo eso, ese viaje fuerte. Entonces, esta es mi experiencia. No quiere decir que siempre esté así radiante y feliz. A veces pega mucho. A veces digo, ¿qué tal se me hubiera quedado? Me venía después o reunía y hacía. Pero también el tema de reunir el dinero también fue un desafío. O sea, todo ha sido un bello aprendizaje. Lo único que, bueno, ha traído cola, ha traído tela. Así que nada, nada, si tienes un caso parecido, coméntamelo, te apoyo, te ayudo, te abrazo, porque el tema también de aquí es que el apoyo que le dan es a los familiares, pero hablan solo del enfermo, nunca dicen, pobrecito el familiar que tiene que calarse esto, nunca lo dicen. Entonces, básicamente mi ayuda es conmigo misma, o sea, yo me estoy ayudando yo misma. Así que nada, les mando un besote y gracias por escuchar mi cuento, mi story time. Que siempre se mantengan despiertos.